Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García y soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy estamos a 14 grados y hace un día bastante lluvioso. Junto con mi tutora Isabel Villegas he realizado esta sesión acerca de la adyuvancia y la adyuvancia en melanoma. Este es el índice que vamos a seguir y en primer lugar quería que os quedasen claros una serie de conceptos generales que son los que vamos a ir hablando también a lo largo de la sesión. Por un lado, ¿qué significa un uso off-label o uso compasivo de un fármaco? Pues se trata de una indicación que no está incluida en su ficha técnica, pero que tenemos evidencia científica de su utilidad en diferentes ensayos clínicos, estudios observacionales, etcétera. IPT es informe de posicionamiento terapéutico, que es aquello que el gobierno nos financia para una determinada indicación de un fármaco en ficha técnica. Y también el concepto de IRAES, que son efectos adversos inmunomediados. Normalmente los consultamos en esta guía de la CTCAE. Y por último, hablar también de que existen diferentes escalas funcionales que nos van a medir el nivel de actividad de un paciente y nos van a servir sobre todo pues, en pacientes oncológicos como los de melanoma. Y tenemos Karnofsky y ECOG-PS. Si os fijáis en las puntuaciones, tienen puntuaciones inversas, siendo un Karnofsky 100 un paciente totalmente asintomático, mientras que la puntuación máxima en ECOG-PS, que es 5, es sinónimo de fallecimiento. Ahora ya voy a pasar a hablar más de la sesión en sí. Por un lado, quiero que sepáis que el tratamiento de elección en melanoma es la cirugía. Sin embargo, nosotros vamos a hablar del tratamiento sistémico, que en ocasiones tenemos que utilizarlo. Según cuál sea la intención que tengamos y el momento en que lo administremos, podemos dividir el tratamiento sistémico en adyuvante, tratamiento activo o paliativo, o tratamiento adyuvante. Además, los fármacos que utilizamos normalmente los podemos dividir en estos dos grupos, inmunoterapia y terapia dirigida. La inmunoterapia, por un lado, va a tener una función de romper la evasión de la vigilancia inmunológica, activando así al sistema inmune para actuar contra el tumor. Entre todos los tipos de inmunoterapia destacamos los inhibidores de checkpoint, de los que iré hablando. Y por otro lado, tenemos el grupo de la terapia dirigida, que va a producir un freno de vías que son directamente tumor dependientes. Aquí en esta imagen podéis ver un poco resumido cómo actúan los inhibidores de checkpoint. Podemos ver aquí los inhibidores de CTLA4 que actúan en esa interacción que hay entre el linfocito T y las células presentadoras de antígenos, y sin embargo el PDL1 y PD1 pues, actúan en la interacción entre la célula T y las células tumorales cancerígenas. Aquí podemos ver cómo actúan los inhibidores de checkpoint, que principalmente la vía de la que voy a hablar es la vía BRAF-MEK, que es una vía que es normal para la supervivencia y la proliferación celular. Sin embargo, en las células tumorales como la de melanoma, en ocasiones se producen mutaciones como la V600, que van a hacer que esa proliferación y supervivencia celular sea mayor. Por tanto, si utilizamos inhibidores de BRAF o de MEK, pues estaremos utilizando esta terapia dirigida. También saber las diferencias entre adyuvancia y no adyuvancia. ¿Qué es la adyuvancia y no adyuvancia? Pues ambos, como hemos dicho, son tratamientos sistémicos. Sin embargo, la adyuvancia es un tratamiento que se va a dar de forma complementaria a la cirugía, mientras que la no adyuvancia la vamos a dar previamente. La adyuvancia y la no adyuvancia nos ayudan a prevenir las recaídas en el paciente, pero la adyuvancia, al hacerse antes de la cirugía, puede facilitar también la resección. Otra diferencia es que la adyuvancia sí que está aprobada y financiada en algunos estudios de melanoma actualmente, mientras que la no adyuvancia, al menos en España, no está aprobada ni financiada aún. ¿Por qué es importante conocer la adyuvancia y la adyuvancia? Pues bueno, os he traído esta gráfica que está sacada de la JCC, de la octava edición, y una cosa que es importante saber es que a pesar de que el 85% de los melanomas los diagnosticamos en estadio 1, como podemos ver en esta gráfica, pues la mayoría de muertes se van a dar en estadios 2 y 3. Podéis ir viendo cómo conforme aumenta el estadio en esta clasificación, pues la mortalidad es mayor. De hecho, otra cosa que quiero que veáis es que si os fijáis, estos dos estadios que son 2B y 2C, pues tienen peor supervivencia que un estadio, por ejemplo, 3A o 3B. Para que entendamos esto, os he traído, bueno, también aquí se puede ver un poquito esta gráfica que sí que se ven todos los estadios. Por ejemplo, el estadio 2C que veis en rosa, pues tiene menos supervivencia que el estadio 3A, que está en azul. Entonces, esta imagen que puede asustar un poquito es cómo la JCC clasifica el melanoma por estadios, como os he dicho antes. Entonces, os la he traído simplemente para que intentemos entender un poco por qué quizás un estadio 3A o 3B tiene mejor supervivencia a veces con estadio 2B o 2C. Pues si podéis ver, en los estadios 3, pues siempre tienen un nivel de N. Sin embargo, el estadio 2 se basa básicamente en el estadio T. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un estadio 2B o 2C, pues tenemos, por ejemplo, un mayor índice de Breslow, mayor profundidad de animación, puede haber también ulceración. Y estos son factores pronósticos que no está teniendo en cuenta esta clasificación. De modo que un estadio a priori más bajo, según la JCC, puede tener factores de peor pronóstico de entrada, con estadio, por ejemplo, 3A, que como veis tiene un Breslow muy pequeño, no tiene ulceración, etcétera. Ahora ya voy a pasar a hablar del resto de la sesión, que es la adyuvancia y la no adyuvancia como tal. En la adyuvancia, lo primero que quiero que sepáis es que fármacos actualmente están aprobados y financiados.
Una cosa a destacar, que creo que lo he dicho antes, pero para que quede claro, es que la duración de la adyuvancia siempre es un año tras la cirugía. Y ahora, hablando en sí de estos fármacos, pues hay que saber que están aprobados por la FDA y la EMA en los estadios 2 veces, 3 y 4 ya resecados, porque es una adyuvancia. Sin embargo, no están financiados en todos estos, están financiados en estos estadios, pero no todos estos fármacos. Tenemos aprobado el pembrolizumab a dosis de 2,4 miligramos kilo cada 3 semanas, el nivolumab a dosis de 13 miligramos kilo cada 2-4 semanas y el dabrafenib trametinib cuando los pacientes pues, tienen una mutación en BRAF. Sin embargo, ¿cuándo podemos utilizarlos? ¿Cuándo están financiados actualmente por la EMS? Pues si os fijáis, ambos, según el índice de posicionamiento terapéutico, están financiados en estadios 3C y D resecados, pero sin embargo, el pembrolizumab también lo está en 2 veces y el nivolumab en el estadio 4 resecado. Aquí otra invocación resumen de los ensayos clínicos que hay actualmente, sobre todo los fármacos que se han ido probando para adyuvancia. Entonces, así podemos entender un poco por qué unos se han aprobado y por qué otros no. Por un lado, el primero que se estudió fue el ipilimumab, que a pesar de tener buenas tasas de supervivencia, demostró un 97% de IRAES. Por eso la EMA nunca lo aprobó, pero la FDA sí. Después hicieron ensayos clínicos con nivolumab. Uno de ellos demostró superioridad frente a ipilimumab. Y además, las reacciones adversas, como podéis ver, son mucho menos frecuentes. Por lo tanto, este sí que se llegó a aprobar por la EMA, fue el primero de ellos. Después, el pembrolizumab, se han hecho varios ensayos clínicos, como habéis visto también en estadios 3, pero el último que se hizo, que fue el Keynote 716, también incluyó pacientes en estadios 2 veces, por eso actualmente sí que está aprobado y financiado con esta indicación. Y además también se estudió el combo ipilimumab-nivolumab, lo que pasa que no se vio diferencia significativa en este concepto, que es la supervivencia libre de recaída, respecto al nivolumab solo. Y además tenía mucha más toxicidad, entonces no tendría sentido darlo en adyuvancia si vemos que nivolumab, como digo, tiene el mismo efecto y además pues menos reacciones adversas. Y por último también se estudió dabrafenib trametinib, que el ensayo clínico más reciente es el COMBIAD, y eso permitió también la aprobación por la EMA. Pero como os he comentado antes, actualmente es el único que no está financiado. Este artículo lo he traído porque es una revisión bastante actual de 2024 que resume un poco todos estos ensayos clínicos que hay en adyuvancia hasta la fecha. Una cosa que quiero que también que se vea es cuál es realmente la supervivencia libre de recaída en adyuvancia. Esta diapositiva la voy a comentar bien después, pero según este artículo, que saca estos datos de un ensayo clínico que voy a explicar después, que es el OPACIN-NEO, es que actualmente en la adyuvancia esta supervivencia libre de recaída es de en torno a un 60%. También podemos ver que, según también este artículo, que sí, en este ensayo clínico se vio que cuando los pacientes se administraba pembrolizumab, realmente en adyuvancia, un 15 o 20% no se podía llegar a administrar porque progresaban rápidamente tras la cirugía. Y de los que sí que se llegó a administrar, pues se veía que a los 5 años la supervivencia era de en torno a un 55%. Sin embargo, también hay que ver qué traduce esto de manera un poco más oculta, ¿no? Y es que un 45% estarían recayendo y además si vemos las tasas de placebo que es de un 38%, pues un 38% no iban a caer. De modo que al final no tenemos que quedarnos solo con que la supervivencia sea de un 55%, sino con que realmente el beneficio real es solo de un 17%. Otras cosas también a saber son los estudios que se han hecho actualmente en vida real. He traído este de ejemplo, que es bastante también reciente, de 2024, en el que 8 hospitales españoles pues, hicieron este estudio observacional en pacientes con estadio de melanoma desde 2B hasta 4, y tanto en este estudio como en otros que se han ido haciendo, se han obtenido peores resultados que los ensayos clínicos en temas de supervivencia libre de recaída, de supervivencia libre de metástasis a distancia, de supervivencia global. Y sobre todo también he traído este estudio porque han detectado algunos factores pronósticos que veo interesantes, que son por un lado tener en cuenta la localización del melanoma, siendo peor el pronóstico en mucosas que en piel, y también que cuando iniciamos la adyuvancia más de 12 semanas tras la cirugía, también disminuye la supervivencia. Entonces teníamos que iniciar la adyuvancia de manera muy precoz. Otra cosa que analizan mucho es cómo es el patrón de recaída normalmente en los pacientes. Y lo que se ha visto es que es más frecuente que estas recaídas sean tempranas, es decir, en el primer año, año y medio. Y en este caso es muy difícil saber dónde va a recaer el melanoma. Sin embargo, cuando son recaídas tardías, sí que es mucho más frecuente que estas recaídas sean cerebrales. Y ya por último, hablar también un poco de otras desventajas que podemos ver en la adyuvancia, que esta tabla comparativa, que también comentaré un poquito después cuando vemos la neoadyuvancia, pues podemos ver que en comparación con ella, la duración de la adyuvancia es mucho más larga. Ya hemos dicho que tiene que administrarse mínimo un año. La neoadyuvancia se va a administrar antes de la cirugía. Entonces, eso también puede suponer a nivel del paciente pues, que pueda desarrollar a lo largo del tiempo más IRAE, también más carga económica y existencial. Por otro lado, también todos los pacientes van a tener que someterse sí a una cirugía en la adyuvancia, porque se administraría después de esta. Entonces, esto va a causar también más comorbilidad en el paciente.
Además, también hemos visto en la gráfica de antes que hay un 15-20% de los pacientes que recurren de manera rápida después de la cirugía, con lo que no podríamos hacer esta adyuvancia en ellos. Y por último, que esto también lo veremos más en profundidad en la neoadyuvancia, en el caso de la adyuvancia no conocemos biomarcadores predictores de respuesta. Sin embargo, en la neoadyuvancia veremos que sí. Y ya paso a hablar de la neoadyuvancia. Entonces, ¿por qué se ha empezado a apostar más últimamente por la neoadyuvancia? Pues se han ido haciendo varios ensayos clínicos que comentaré y en este estudio que os he mencionado antes para hablar de la supervivencia libre de enfermedad en adyuvancia, se ha visto que cuando se administra este mismo fármaco en adyuvancia que en neoadyuvancia, esas tasas de respuesta son mayores en la neoadyuvancia que en la adyuvancia, a pesar de ser el mismo fármaco y el mismo prototipo de paciente. Y ahora quiero hablar un poquito de qué ventajas se han ido viendo en la neoadyuvancia. Las iré diciendo una a una. Entonces, la primera de ellas es la inmunogenización del linfocito T. ¿Esto qué significa? Pues, como podéis ver aquí resumida en la gráfica, cuando nosotros damos la inmunoterapia y ya hemos quitado el tumor, que eso sería en adyuvancia, quedan muchas menos células tumorales sobre las que van a actuar estos linfocitos T que estamos activando. Sin embargo, si dejamos el tumor a priori y o más número de células tumorales y damos antes la inmunoterapia en neoadyuvancia, pues se desarrollan muchos más linfocitos T, que son los que después van a pasar a torrente sanguíneo y van a ayudar a que esas células que queden residuales pues acaben muriendo. Otra ventaja que se ha visto es que nos permite obtener datos pronósticos. ¿Esto por qué es? Pues como vamos a analizar la pieza después del tratamiento, después de haber dado la inmunoterapia, pues podemos ver que a nivel histopatológico, según esta clasificación del Consorcio Internacional de Neoadjuvancia en Melanoma, pues se puede hablar un poco de cómo es la respuesta patológica. Para ello miden con SOX10 el número de células tumorales viables, que se describe aquí como VTC. Entonces, diferencian cuatro grupos. La respuesta patológica completa, la respuesta patológica casi completa, que ambas constituyen la respuesta patológica mayor, y ya después tenemos, cuando está entre un 10 y un 50%, la respuesta patológica parcial, y ya si es más de un 50%, pues decimos que no hay respuesta patológica. Y esto es muy importante para hablar de pronóstico. El siguiente ítem que de ventaja de la adyuvancia es que nos permite hacer una individualización en seguimiento y una adyuvancia personalizada. ¿Esto porque es? Podemos ver aquí los grupos de la respuesta patológica, pues han hecho diferentes ensayos clínicos, que también comentaré después, este ensayo clínico, que es el ensayo clínico Prado, en el que se intentó ver en cada paciente, según el tipo de respuesta patológica, qué sería mejor hacer con él. Entonces se vio que cuando la respuesta patológica es mayor, pues estos pacientes se considera un estadio cercano a la curación y por tanto, por un lado, su seguimiento puede ser algo menos estricto que con el resto de pacientes y además no van a necesitar en general cirugía radical ni adyuvancia. Después, cuando tenemos respuesta patológica parcial o no tenemos respuesta patológica, obviamente necesitamos un seguimiento más estricto. E incluso cuando no hay respuesta patológica, nos tenemos que plantear seguir a veces con terapia sistémica, ya sea continuar en adyuvancia o con un switch a dabrafenib trametinib, si mutado. Otra ventaja es que nos permite detectar biomarcadores y conocer la biología de la resistencia. Esto porque es así, porque estos ensayos clínicos, en concreto, por ejemplo, en el Opacin y el Opacin Neo, también se medían cuáles eran los niveles de interferón gamma, ¿vale? Entonces se vio que cuanto más altos eran estos niveles, después la respuesta patológica era mayor también. Y de hecho, esto es tan importante que incluso se hizo un ensayo clínico, que es el DONIMI, que es el primero que utiliza este biomarcador, el interferón gamma, para ver los diferentes grupos a los que se le va a asignar tratamiento en el ensayo. Y ya por último, obviamente, pues nos permite desarrollar y conocer nuevos fármacos. Estos son todos los que se han ido estudiando y realmente los más interesantes quizás a día de hoy, pues por el tema de respuesta, son la combinación ipinivo y también nivo-rela. Y aquí diferentes ensayos clínicos que se han ido haciendo, pero de los que no voy a hablar. ¿De qué ensayos os voy a hablar? Pues de los que al final nos han permitido utilizar más fármacos a día de hoy, que son ensayos que principalmente ya han finalizado incluso, excepto Nadina, que es el que está todavía en curso. Entonces, primero, sobre Opacin y Opacin Neo, pues Opacin es la fase 1B y Opacin Neo es ya la fase 2. Entonces, lo que se hizo fue administrar ipinivo a dosis de IP3 nivo 1 en adyuvancia en un brazo de tratamiento y en otro en adyuvancia. Siempre se daban 4 ciclos. En adyuvancia se daban 4 ciclos después de la cirugía y en adyuvancia 2 ciclos antes y 2 ciclos después. Y después se analizó cuál era la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global en ambos grupos y se vio, como podéis ver aquí, que era mayor en el grupo de neoadyuvancia. Sin embargo, también encontraron mucha toxicidad porque un 90% de los pacientes desarrollaron IRAE grado 3-4. Entonces, se diseñó este fase 2, el Opacin Neo, para ver qué dosis era mejor. Y ganó el brazo en el que, como podéis ver, se daba a dosis de IP1 nivel 3 y no IP3 nivel 1 que se había dado en Opacin. Y este brazo tuvo mucha menos toxicidad, como podéis ver, menos de un 20% de grado 3. Gracias a este estudio también se desarrolló otro estudio más que he mencionado un poquito antes,
que es el ensayo clínico Prado, que es un fase 2. Y entonces en estos pacientes, ¿qué es lo que querían ver? Pues según la respuesta patológica que tuviesen, que por eso he dicho que nos permite saber un poco el seguimiento del paciente, pues podemos ver que en los pacientes que tenían respuesta patológica mayor, que es completa o casi completa, pues solo se hacía seguimiento y a pesar de ello, pues la supervivencia libre de recaída era bastante alta, de un 93%, o sea, no haría falta hacer nada más. Sin embargo, cuando la respuesta patológica era parcial, sí que se optaba por hacer linfadenectomía sin adyuvancia. Y en este caso, la respuesta libre de recaída era algo menor, 64%. Y en los pacientes que no habían respondido, se optó tanto por hacer esa linfa como por dar adyuvancia, siendo estas las tasas de respuesta libre de supervivencia, entonces, o sea, la supervivencia libre de recaída. Entonces, conclusiones se pueden extraer de esto, que si la respuesta patológica es mayor, como digo, es casi sinónimo de curación y no haría falta adyuvancia ni cirugía en principio, mientras que, según este ensayo, mientras que cuando la respuesta patológica es parcial o no hay respuesta, sí que es necesario un tratamiento adicional, ya sea solo la cirugía o incluso plantear un tratamiento sistémico. Este ha sido un esquema que se ve bastante claro y no me voy a tener, pero pues si lo queréis ver en casa, de la comparativa entre estos estudios que he explicado. Y todo esto, si os fijáis, ha sido con Ipinivo. Pues hay otro ensayo clínico, que por eso quería comentar, que utilizó pembrolizumab, que es el SUG. Entonces, en él es otro fase 2 en el que había dos brazos de tratamiento, uno en adyuvancia y otro en no adyuvancia. Se daban siempre 18 ciclos de pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas. En adyuvancia siempre después de cirugía, en adyuvancia 3 antes y 15 después. Y aquí podéis ver los resultados en supervivencia libre de eventos, que veis que es mayor en el brazo de no adyuvancia que en el de adyuvancia. Perdón. Y ya después, ¿cuál es el ensayo clínico más nuevo y que de hecho todavía está en curso? Pues el NADINA, que en este ensayo clínico se compara ipinivo en adyuvancia versus adyuvancia, siendo la adyuvancia antes de hacer la linfadenectomía. Entonces, es importante este ensayo porque además de ver las típicas tasas que hemos ido viendo hasta ahora de supervivencia libre de recaída, de supervivencia libre de metástasis a distancia, supervivencia global, también tener en cuenta la supervivencia libre de eventos. Esto es un criterio un poquito más completo que los anteriores porque si os fijáis, esta supervivencia tiene en cuenta la progresión, la recurrencia, la muerte por melanoma por tratamiento, entonces es un poquito más completo quizás los resultados que los anteriores. Aquí podéis ver de la supervivencia libre de eventos y la supervivencia libre de metástasis a distancia, como este brazo de neoadyuvancia, la supervivencia siempre es mayor, ¿vale? Que el brazo azul. Cuando hacemos una clasificación, un análisis por subgrupo en estadios 2B y 3C, también podemos ver que sigue siendo mayor mejores resultados en el brazo de neoadyuvancia. Y cuando hablamos también a nivel radiológico y después anatomopatológico de la supervivencia libre de recaída y de metástasis a distancia, en aquellos pacientes que tenían respuesta parcial completa, respuesta parcial o completa, que son los dos en color verde, pues también eran mayores los resultados, tanto a nivel radiológico como patológico, como podéis ver aquí. Y de efectos adversos solo se notificaron en principio en torno a un 30% en neoadyuvancia de efectos grado 3 o mayores, con lo cual tampoco es una tasa muy alta para lo que se ha visto en otros ensayos. Y este, si os fijáis, es mucho más escueta, esta diapositiva, y tiene una importancia, y es porque para terapia dirigida, realmente los ensayos que se han hecho han mostrado que hay una mayor tasa de recurrencia tardía a partir del año, año y medio. Entonces, por eso no los menciono tanto. El Neocombi, este ensayo, de hecho, el Neocombi se vio con 60% de los pacientes recurrió antes de los 3 años, y en este otro ensayo, que no sé ni pronunciar, pues se acabó incluso cerrando. Por eso, la terapia dirigida no es quizá la que tiene mejores resultados por el momento para el tema de neoadyuvancia. Y a futuro, y no tanto realmente, pues hay varios ensayos clínicos en curso que están combinando relalimab con nivolumab. No me voy a parar mucho a hablar de ellos, os pongo aquí uno de ellos que es Relativity, que si veis hay muchos pacientes con respuesta a patología completa, en torno al 57%. Así como modo de resumen de neoadyuvancia, bueno, más que resumen, porque yo creo que no lo llego a mencionar, importante que a pesar de todo lo que hablo de fármacos, actualmente ninguno está aprobado ni financiado en España con esta indicación de neoadyuvancia. Los podríamos utilizar en principio, los mayoría de ensayos, como habéis visto, están en estadios 3CD y 4 oligometastásicos, que están subsidiarios de la resección completa. Estos son los fármacos un poco de los que más he hablado, y si os fijáis, IP1, nivo 3, que es el que, gracias, que lo tenemos sobre todo gracias al ensayo clínico Opacinneo, que fue el que vio las dosis idóneas, pues podéis ver que la supervivencia libre de progresión, si la respuesta patológica es completa a 2 años, es bastante alta, es de un 96%, el que mayor resultado tiene hasta ahora. Y así un poco de resumen también, cuando hacemos una cosa u otra o cómo lo protocolizamos nosotros. Pues habéis visto que en estadios 2B y C ahora mismo no tenemos problemas porque está aprobada y financiada la adyuvancia.
Y ya en estadios 3CD y 4 oligometastásicos es cuando podríamos plantearnos la neoadyuvancia. ¿Qué es lo que solemos hacer? Cuando el paciente es PDL1 positivo, normalmente administramos la neoadyuvancia, perdón, con pembrolizumab, porque como después vamos a seguir en la adyuvancia con pembrolizumab y está también aprobada, pues es lo más fácil de justificar. También podríamos utilizar, cuando es PDL1 negativo, el IP3 nivel 1, que sería, si os fijáis, a dosis terapéutica, ¿vale? ¿Por qué? Porque después vamos a dar a estos pacientes la adyuvancia con nivolumab. Entonces, eso es otra manera de justificarlo también, como que el paciente en principio es irresecable, de manera curativa queremos administrar después este tratamiento. Y después, ya esto se hablará más a fondo en la sesión de tratamiento como tal, pero también podríamos utilizar en la adyuvancia en principio el encorafenib vinimetinib cuando el paciente tiene factores de peor pronóstico y está siendo un melanoma rápidamente progresivo. Así, a modo de conclusiones, pues saber que la adyuvancia está indicada actualmente en melanoma estadios 2BC, 3CD y 4 ya resecados, que la duración siempre es de un año y que normalmente utilizamos inmunoterapia, ya sea con pembro o con nivolumab. Y también saber que la neoadyuvancia, lo importante, a diferencia de la anterior, siempre se da antes de la cirugía, pero que actualmente no está aprobada ni financiada en España con esta indicación. Sin embargo, hemos visto que los ensayos clínicos están teniendo buenos resultados, por lo que actualmente debería ser ya un estándar establecido en estos estadios, sobre todo 3CD y 4 oligometastásicos. Y recordar siempre que la forma que usamos utilizar es IP1, nivel 3, 2 ciclos antes de la cirugía. Esta es toda la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.